llama? Con el tema del FAB, ¿no? Dado que en el FAB se tiene mucho, mucha producción, ¿no? Se hace cosas, se inventan cosas, se prototipa, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese contexto la aló, Ángela. Hola, ¿caíste? Sí, el internet se me va y se me viene. Continuar. Sí, como te decía, el objeto es usar este tema, ¿no? Del impacto de las nuevas tecnologías y cuál es su futuro en la I+D+I, en la innovación y la propiedad intelectual, ¿no? Y cómo eso Sí, en la artesanía, en los nuevos quehaceres. Tú que estás, creo que también en el Fashion Week, ¿no? sí, Entonces ahí también ustedes tienen un espacio en el que producen cosas, ¿no? O sea, producen cultura, sí, claro. producen, de alguna manera su experiencia de ustedes es artesanal, ¿no? Porque no, artesanal en el sentido de creación y en el Ujú, sentido de prototipado, ¿no? claro, claro. Son como una nueva es, suerte de artesanos modernos, ¿no? Neoartesanos. Ujú, Eh, Sin entrar al concepto de artesanía antropológico, ¿no? Sino claro. un artesano de nuestro tiempo, un artesano con las herramientas tecnológicas, ¿no? que, que tenemos a nuestra disposición. Pusimos tecnologías porque al final la digitalización es una herramienta más, ¿no? Existe otras, no es la única. Entonces, trascendiendo en el tiempo, la fabricación, la digitalización, bueno, me quedará pues como como un momento, ¿no? De la evolución de la moda, ¿no? ¿No? Entonces, eh, así como lo fue en su momento lo analógico, ¿no? Y ahora que están incorporando Ujú, el tema electrónico, ¿no? Y más adelante creo que están incorporando conceptos, principios conceptuales de la biología, ¿no? Hay con esto de la creación de nuevos materiales, ¿no? Eh, ujú. Se está incorporando, ¿no? O sea, se está sumando más innovación, tecnología, no sé cómo lo podemos interpretar, pero, pero al final de cuentas es lo que nos permite hacer cosas, ¿no? Sí, Y- yo, el primer pensamiento que me viene a la cabeza cuando hablamos de este tema es, siempre pensé esto, personas que trabajan como nosotros, produciendo conocimiento y difundiendo este conocimiento, ¿no? Para muchas partes, ¿no? Incluso para la atención de las personas, para los discapacitados, para que la formación de las nuevas generaciones, o sea, para las personas de estado de vulnerabilidad, o para lo que sea. Nosotros tenemos una misión tan importante y tan profunda, ¿no? Y que necesita tanto de nosotros, que en verdad nosotros no deberíamos tener que pensar en cómo subsistir, ¿sabes? Es increíble porque nosotros tenemos que hacerlo y también cómo conseguir que nos paguen por lo que hacemos, ¿no? No es una cosa inmediata como tener un empleo donde tú estás allí para realizar una función
y tiene como un sueldo mensual que te garantiza, ¿no? Lógicamente tú tienes que hacer lo que la empresa o quien te emplea te quiere, ¿no? Nosotros somos más libres, digo en mi caso, somos más libres para poder involucrarnos en los proyectos que queramos, pero siempre tenemos que pensar. Y yo pienso que tanto en mi caso, no específicamente en mi caso, pero ya pensaba cuando estaba en Memorial, había gente que trabajaba conmigo ali que tenía un potencial tan grande que yo pensaba, esta mujer, este hombre, no tenía que pensar en cómo cobrar, en cómo recibir la plata, en cómo pagar sus deudas, en cómo tener su sustento. Eso debería ser una cosa automática, ¿no? Como si hubiera de los gobiernos o de las empresas un fondo que pudiera pagar a esta gente sin que tuvieran que pensar eso, porque lo que hacen es tan importante que sacar de ellos este tiempo para arreglar esta cosa de la plata es para toda la sociedad una pérdida de todo que podrían contribuir en este tiempo que están teniendo que pensar en cómo ganar, podrían estar produciendo las cosas que realmente importan, que realmente son expertos en hacerlo, ¿no? Entonces, muy interesante así pensar esto y claro que también, además de este punto, que yo pienso importante considerarlo y ver cómo podríamos pensar en una sociedad o un esquema social donde estas personas pudieran tener liberdad de criar y de hacer su trabajo y de difundir su conocimiento compartiendo, pero no tener que pensar esto, que otros tuvieran resuelto esa situación, ¿no? La otra cuestión, claro, la cuestión de la fabricación digital, que es toda open source, es un nuestro, como se dice, ¿no? Un parámetro, ¿no? Un paradigma de la fabricación digital que sea open source, que todo sea compartido, pero en verdad es que alguien tiene que poner plata para que la gente subsista, que esta fabricación pueda ocurrir. Entonces, ¿cómo hacer? Ahí entra la cuestión de la propiedad intelectual, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una cosa abierta, open source, pero al mismo tiempo tener el derecho de subsistir a partir de lo que tú crías, de lo que tú elaboras, de lo que tú produces en cuanto a propiedad intelectual también, ¿no? Y es muy importante, entonces esto es otro punto y muy importante pensar que esto es esencial para nuestra cooperación. Por ejemplo, durante la pandemia en COVID, ¿no? O que nos hemos visto en todos los países y podemos experimentar aquí en América Latina, muy importante, es toda esta cooperación que fue esencial y crucial para que pudiéramos enfrentar el COVID y luego en principio. Percibimos que los gobiernos y las instituciones más grandes no tenían cómo enfrentarlo, estaban perdidos. Y al mismo tiempo, tanto es que al principio decían, no vamos a usar mascarilla porque no necesita tal, pero el que sucedía era que si toda la población empezara a usar mascarillas, iban a faltar mascarillas para los médicos y para la gente de la salud. Entonces se decía en la media, en la prensa, no hay que usarla, pero es verdad que se necesitaba de protección, ¿no? Y entonces, ¿quién se movió más adelante del gobierno? Y vimos esto muy claramente en los países, y aquí en Brasil muy fuerte también, fue toda la comunidad envolvida con la fabricación digital, pensando en las soluciones de protección, en cómo prototiparlas, en cómo mejorarlas, en cómo hacerla y hasta hacer el principio de la producción, que no sería nuestro foco, ¿no? Como Fab Labs o como laboratorios o como fabricación digital, hacer la producción en masa, pero hicimos sí la producción en masa distribuida. No es que una persona hice sola como 500 mascarillas, 500 protectores faciales, nada, pero las personas distribuidas en las ciudades con sus equipos cerradas en sus casas hicieron todo compartilhamento y desarrollo y melhorías, ¿no? Mejoramiento de la optimización de los proyectos para la producción. Esto fue compartido, no tuve un que dice, yo encontré la fórmula y la voy a vender. No, eso todo fue compartido y por eso toda la América Latina y toda la gente envolvida con la fabricación digital que se voluntarió
ocasión, pude desarrollar y producir incluso masivamente, pero distribuidamente. Cada uno en sus máquinas haciéndolo cuanto podía, y la suma de todos esos centenas de puntos de producción se resultó en el pontapé, si en portugués se dice pontapé inicial, que sería el fútbol, no el pontapé, sería la arrancada como, ¿no?, inicial para toda la protección de los materiales, toda la producción de los materiales de protección contra COVID, ¿no? Aquí en Brasil, por ejemplo, los hospitales no tenían protectores, lo personal por ejemplo, los odontologistas, ¿no?, que tenían que tratar a la gente porque las cosas continuaron aconteciendo y no tenían protección. Entonces empezaron a recibir de estas personas que estaban trabajando voluntariamente. Entonces fue una grande muestra de cómo nosotros podemos hacer esto de la cooperación, de la unión, y producir y solucionar problemas de la sociedad. Pero en verdad que cómo hacer con esto que esta gente pudiera tener algún retorno financiero, porque mucha gente estaba en su casa exatamente porque estaba sin trabajo, porque no podía trabajar, etcétera, ¿no? Então, isto é, creio que uma demonstração de como poderíamos sostener estas iniciativas. Creio que uma coisa boa foi que os governos tiveram, como se diz, consciência da potência que são a rede de Fab Labs, não? E as pessoas que estão nesta comunidade maker e todo. Pero, ¿qué va a ser el futuro, no? ¿Cómo tenemos esos presupuestos, estos fondos que puedan ayudarnos? Otra cosa que me llama atención es los cursos, por ejemplo, de capacitación, como nos tenemos, el Fabi Academy, el Fabric Academy, que son tan importantes, que son intensos y que son distintos de cualquier cosa que vamos a ver en las universidades o lo que sea fuera de este ámbito del Fabi Academy, ¿no? Y es verdad que este curso que puede cambiar totalmente la vida de mucha gente por el contenido y puede cambiar la sociedad por poner gente capacitada en su medio para pensar soluciones, no tiene una manera de se sostener para que estudiantes, quer dizer, los propios estudiantes tienen que hacer el pago. E é valor que para uno individual é muita plata, especialmente para nós que somos de América Latina, ¿no? Por exemplo, em Fabric Academy, o preço em Europa e Estados Unidos está $8.000. E aqui na América Latina e outros continentes, creio que terceiro mundo, está como $6.000. Se tu pones na punta do lápis todos os custos que tem o curso e toda a coisa que são 6 meses muito intenso e que trabalhamos direto, lo que sobra para cada nodo o para las personas que trabajan no es mucho, es poco, pero para quien paga es absurdo, la persona no tiene cómo pagarlo, ¿no? Pero si esto fuera distribuido para las industrias, para las grandes compañías, esto sería un troco, ¿no? Como un cambio, un valor muy pequeño que se podría aportar para tener tan grande retorno. Entonces, ¿cómo hacer para también producir, también propiciar que no solo la gente que tiene mucha plata pueda estar haciendo este tipo de curso, pero la mayoría de la gente que tiene mucha capacidad, la mayoría de las veces no tiene esta plata, ¿no? Y también, por último, no creo que... Y los que tienen plata no quieren llevarlo. Exacto, exacto. Y ahí vemos, por ejemplo, por último, el trabajo voluntario que hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno mira mi currículo y ves las cosas que hago, piensan, nossa, qué mujer importante, cómo hace cosas por todo el mundo, por todo el tiempo, con tantas conexiones y tantas cosas importantes, pero ¿cuánto gana esta mujer por todo este trabajo? ¿No? Prácticamente 90% del trabajo es voluntario, 95% es voluntario, ¿no? Entonces, y es importante que hagamos, y te hemos hecho a tantos años, pero hay un momento que tú tienes que pensar cómo hacer
para poder subsistir si todo el trabajo acaba siendo voluntario, ¿comprende? Porque cuando tú tienes un empleo, tú puedes estar engajado y hacer cosas voluntarias, pero cuando tú eres profesional liberal, como somos, por ejemplo, tú disseste en 3D Fashion Week, no 3D Fashion Week somos todos voluntarios y hacemos un trabajo enorme, un año para conseguir el año siguiente producir y estar haciendo toda la divulgación y todo el evento. E fora isto, tantas outras coisas que hacemos, ¿no? Fabio Woman e Fabi Latifest e toda a participação do Fabi Conference, ou seja, e todas as capacitações que temos dado também, como charlas, talleres e todo, que na maioria são voluntários. Então, como ajudar que todo este processo que é incrível e que estamos vivendo, não é um sonho. Seria muito difícil dizer, bueno, vamos juntar un puñado de gente, una comunidad de personas competentes, capacitadas, que se dispongan a trabajar voluntariamente por un tanto tiempo para producir conocimiento. No, este es lo más difícil, ya lo tenemos, que son la gente, el conocimiento de todo esto. Pero, ¿cómo hacer para que esta gente pueda tener su pago, pueda subsistir de esto a partir de ahora? Porque ahora ya estamos maduros en esta cosa y nos queremos dedicar a esto. No queremos parar de hacerlo, pero ¿cómo hago para pagar mis cuentas? ¿No? Entonces, creo que esas son las cosas que yo pienso comentar en mi capítulo, no sé, y poniendo obviamente otras consideraciones ahí en medio de las experiencias vividas. No sé qué piensas tú y... Está totalmente bien, porque yo creo que has tocado un tema muy importante, el tema del COVID, el tema de este trabajo pues en comunidad y qué hay después, ¿no? ¿Qué ocurre después? Y ese después pues hablamos del futuro. Estas comunidades maker, como dices tú, en mi caso tan bueno, yo soy profesor, como tú sabes, y las actividades que hago, esto lo hago extraacadémicamente, ¿no? Sí, como tú dices, tengo un sueldo de profesor, pero como que no hay un reconocimiento por esas cosas que hago. De repente por los libros sí, pero no es que exista un interés de la universidad hacia este tema, ¿no? La universidad tiene una política y un interés, de pronto sí, por publicación de libros. Y cuando ve gente que hay de otros países como Brasil, como tú, que estás en Brasil o Argentina, lo toma a bien, o sea, cuando es de gratis, como dicen, que venga, bienvenido, ¿no? Pero cuando le digo, oye, pero hay que pagarle, pues, porque es un trabajo, es un tiempo. No, para eso no hay. No comprendo, es así Sí, sí, en sí, toda parte, comprende. Es sí, sí, increíble sí. que una sociedad como la nuestra, personas, por ejemplo, que hacen como economía y dan asesoría y consultoría, aquella cosa así bien, de administración, hagan todo siempre con pagos. Muy difícil que tú llames a una persona, si tú llamas a un abogado, no te va a hacer el trabajo de graça. Tú llamas a un médico, no va a hacer de graça. Pero nosotros siempre tenemos que hacer de graça, ¿no? Como gratuito, ¿no? Entonces es increíble que no haya esta conciencia, ¿no? Que todo isso é importante, pero creio que é importante esta iniciativa justamente para ver, não como, por exemplo, a questão da cultura. Quando estamos aqui em Brasil, por exemplo, com um governo que não dá importância à cultura, se dissolveu o Ministério da Cultura, hoje é só uma secretaria del otro ministerio. Entonces teníamos un ministerio de cultura muy importante y este gobierno lo destruyó. Pero ¿qué pasó en COVID? Las personas en su casa, si no hubiera la cultura, se quedarían malucas. Entonces la cultura transmitida por vía internet y todo fue lo que salvó a la persona dentro de su casa, tener filmes, tener piezas, tener música o tener lo que sea, lo que fuera para poder preencher sus tiempos con alguna actividad más tranquila y todo, ¿no?
Entonces, fue muy importante para que especialmente la población tuviera esta percepción de que la cultura es importante. Pero en verdad es que siempre así, ¿no? Normalmente esto también un poco lo músico. Tú no llamas un músico para hacer un concierto gratis, pero tú llamas un artista para hacer una exposición gratis, ¿comprende? Entonces, es siempre o muchas veces te pago, que es un horror, ¿no? Entonces, es toda una cultura que debemos cambiar en relación a esta producción, ¿no? Y cómo podemos hacerlo, eso es importante. Por eso Yo, yo pienso que lo que tú dices, eso tiene que ver mucho con dónde la sociedad y la educación del sistema educativo, ¿no? Pone los valores, ¿no? O sea, si tú eh, no identificas o no pones valor, por ejemplo, en el arte, la estética, la música, como tú dices, ¿no? Entonces vas a tener una sociedad que desprecia el arte, que no es capaz de pagar, ¿no? Entonces, eso se refleja pues también en las autoridades, ¿no? Y yo creo claro. que eh, las autoridades son el reflejo de las intenciones de la sociedad misma, ¿no? O sea, yo no creo que una autoridad sea mala por sí misma, ¿no? Yo creo que responde a ciertos lineamientos, objetivos que su cargo le impone, ¿no? Eh, Al final, una autoridad es un operador del gobierno que responde a una directrices y políticas gubernamentales, ¿no? Entonces, yo creo que se puede, pues, desde el movimiento Maker, estimular y abrir estos espacios de debate donde se cuestionen, pues, la mirada, ¿no? Esta mirada, esta manera de entender y construir, o sea, esa mirada, esa manera de sentir, de hacer, hay que construirla. Y no la van a, no lo, eso no lo va a construir el funcionario del gobierno que está enredado, ocupado en otras funciones más operativas, ¿no? De su quehacer. Entonces, para eso somos pues nosotros los que de alguna manera estamos metidos en el problema y vivimos en carne propia esta realidad y reflejarlo, ponerlo en agenda como tema de debate, como un espacio de reflexión. Yo creo que va a ser un aporte muy importante, ya que hablamos de América Latina, un continente que compartimos, pues, el mismo continente, compartimos muchos problemas, compartimos muchos desafíos, compartimos una frontera muy grande, muy larga, y a pesar de estar juntos, pegados con Brasil, somos tan distantes, ¿no? Es que por eso que para mí es muy importante que Brasil siempre en estos espacios, ¿no? De reflexión y de crítica, ¿no? Y de pensamiento crítico, diría yo, para poder dejar testimonio, ya que, como dices tú, no tenemos los recursos económicos, pero sí tenemos el recurso intelectual y el capital humano, ¿no? Que tiene la red, que nos permite pues que este flujo, así como el río fluye para purificarse, yo creo que las redes acá del internet, ¿no? Nos permiten pues que las ideas, al igual que el agua, ¿no? Cuando está turbia, cuando está emposada, el agua se pudre y son igual las ideas, ¿no? Yo creo que las ideas se nutren, se purifican y se prueban, ¿no? Se prueban y se ponen en, en evidencia si funciona, no funciona, qué te parece, no te parece, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de, de
que nos impongan, como nos han impuesto unos criterios, unos valores, es nosotros qué podemos aportar, ¿no? O sea, qué pensamos, qué nos duele, ¿no? Dónde sentimos dolor y compartirlo, porque los jóvenes que de pronto leen esto, te cuento que este libro está en todos los continentes y ya se ha convertido en un referente, digámoslo, ideológico, ¿no? Eh, Uhum. Saben qué estamos pensando, qué pasa, qué proyectos tenemos, qué, qué fracasos hemos tenido, qué éxitos hemos tenido, ¿no? Y más allá de los éxitos y los fracasos, yo creo que es la experiencia acumulada, ¿no? Eso, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que es importante. ¿Y de quién y de quién es ese conocimiento? ¿No? Es también todo otro debate, ¿no? La propiedad intelectual, el registro, ¿de quién es? En una nueva sociedad en la que cada minuto, cada maker está construyendo cosas, haciendo cosas, entonces se pone en debate, ¿no? Entonces volvemos a los orígenes cuando las comunidades ancestrales todo era de todos, ¿no? O sea, esta dinámica fluye tan rápido que no te da tiempo, pues, de estar patentando cada cosa, ¿no? Entonces, y además el sistema de patentes es un sistema impuesto por Occidente, ¿no? Por el mundo capitalista, para de alguna manera eh, legalizar el robo de ideas, de legalizar internacionalmente, que tenga una protección y una legislación internacional en la que, por ejemplo, si yo a una comunidad, pues, eh, ancestral que conoce algún tipo de hierba, medicamento, ¿no? Como lo han hecho, ¿no? Con la coca, como lo han hecho con muchos medicamentos, patentan los principios activos y después las grandes empresas lo venden y se hacen ricos, ¿no? Y las comunidades siguen pobres. Lo mismo pasa con la estética, ¿no? Se roban la estética de las comunidades eh, ancestrales, ¿no? Y, y, y las comunidades siguen pobres, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con ese debate, ¿no? Que los chinos, por ejemplo, Trinidad nos contaba, ¿no? De que en México casi el 95% de las cosas que venden de artesanía mexicana es fabricada en China. Entonces, ¿qué Exacto. pasa? O sea, ¿cómo hay protección para una cosa, pero para otra cosa no hay protección? Ese es todo un debate, ¿no? O sea, sería interesante saber qué pasa en Brasil respecto a eso, ¿no? O cómo Sí, piensan, cómo también, lo ven. Yo claro. creo que, eh, si bien es cierto, el tema de la propiedad intelectual es un tema muy sensible a mí, porque a mí me gusta patentar, pero entre las reuniones que he tenido, por ejemplo, con eh, de Chile, Perit, ¿cómo se llama la amiga de Chile? Perit, ¿no? ¿Quién? Eh, Danisa. Danisa Perit, claro, me decía Walter, pero yo no estoy de acuerdo con que se patenten las cosas porque es una manera de impedir que otros lo usen. Entonces yo me puse a pensar, digo, pero tiene razón, ¿no? O sea, esa posición también es válida, ¿no? Porque es al final lo que ella piensa y es lo que sus argumentos son igualmente sólidos, contundentes y responden pues a una realidad que ella vive, ¿no? Entonces, Pero yo te hice la misma pregunta una vez y que tú me dijeras, tu respuesta me convenció, que sería, tú haces la patente para impedir que otro gane plata con tu trabajo, pero no está prohibido que yo como persona pueda replicar u otra cosa, ¿entiendes? Entonces creo que la gente que quiere usar para sí o para pequeñas comunidades o para cosas así, tú no te vas a oponer, pero si una industria quiere fabricar tu trabajo, que pague, ¿no? Más o menos
esto, ¿no? Si Claro, sí, alguien va a venderlo, eso entonces es que te cierto. pague una parte. Creo que es correcto, por eso comprendí, achei que está bien hacer la Es, patente. Incluso eh, me es, gustaría ter hecho alguna patente. es mantener ese equilibrio, ¿no? Es como caminar en el filo de la navaja, ¿no? Eh, cuando sí, cuando Sabe- no. Sabes que ayer estaba en un curso y estábamos discutindo que mientras una cosa no existe, no la sentimos necesidad. Por ejemplo, si no hubiera asas, no sentiríamos necesidad de asas, porque no saberíamos de su existencia ni para qué sirve. Pero claro, después que hay asas, de que hay pájaros que vuelan, todos, si hoy se dice, arranquen todas las asas de todo que tiene asas, diríamos, no, no se puede, porque es muy necesario. Entonces, estamos en un punto de tamaña mudanza, de tanta mudanza, que las innovaciones que estamos aquí discutiendo, los sistemas que vamos a desarrollar a partir de esta discusión, aún no existen. Y por tanto, no sabemos cómo serían, ¿sabes? Ya lo sentimos la necesidad, pero no sabemos qué sería. É muito complicado. Hoje eu sinto isto. Estamos discutindo a mesma coisa, não? Como vamos fazer esses pagos para que a gente tenha como subsistir sem ferir a propriedade intelectual, mas também que se possam replicar abertamente. Como vamos isso? Então, esta solução aún não existe. Então, por isso, não la sabemos, não? E é muito interessante quando tu disse que temos que desenvolvê-la aún. No tenemos que desarrollarla, ¿no? Lo más increíble es esto. ¿Quién va a desarrollarla? Una vez más se cae sobre nosotros. Nos mismos vamos a tener que desarrollarla, ¿no? Si no, no debíamos nos preocupar cómo, pero ahora tenemos aún que ver. Y tenemos, porque si no, como tú dices, eso no va a partir de los gobiernos, va a partir de nosotros que estamos experimentando la situación, ¿no? Claro, Entonces, hay algo muy lindo que dijo Neil, ¿no? Eh, tenemos que construir un mundo que no existe. Y tú, exacto. y tú lo acabas de decir, o sea, y construir ese nuevo mundo significa también, y como te dije hace un rato, construir esas miradas y definir qué es lo que nosotros queremos. Inclusive hay un libro de Neil que dice construyendo o diseñando el maker del futuro, una cosa así, ¿no? Hay un libro que tiene. Pero siempre habla de moldear, así como un escultor moldea la escultura, moldear qué es lo que tú quieres que sea el Fab Lab del futuro o el maker, la persona, ¿no? Y no solamente significa darle los principios, los preceptos sobre los cuales tiene que guiarse, ¿no? Como que sea sus 10 mandamientos, ¿no? Como en el caso de los cristianos. Pero esos preceptos tienen que nacer de algo que se ha identificado que nos va a hacer bien a todos, ¿no? O sea, yo creo que uno de los preceptos de la red Fab Lab es esta red que interactuamos, ¿no? Y en el que compartimos de manera, como dices tú, a veces desinteresada, poniendo de nuestro tiempo porque nos gusta, ¿no? O sea, nos gusta hacer. Para mí es delicioso, muy rico hablar contigo, ¿no? Porque aprendo y también por las calidades profesionales y humanas que tienes, es un honor para mí, porque es parte de uno ir aprendiendo y creciendo, ¿no? Es una oportunidad que no tienen todos, ¿no? O sea, todos, no lo tenemos, ¿no? Encontrar como tu alma gemela en el otro lado de la tierra y que tenga la misma pasión que tú, que les guste las cosas que le llenan más espiritualmente, ¿no? Que van más allá del tema económico porque crees en eso, ¿no?
Entonces, eso transmitirle a los jóvenes es muy bueno porque con esta sociedad neoliberal en la que pues todo gira en torno a lo frívolo, ¿no? A lo usar y votar, ¿no? A lo, al consumo, la comida chatarra, ¿no? Eh, entonces, yo creo que en comunidades como la que vivimos, tenemos una oportunidad de seguir subsistiendo, ¿no? Eso, ¿no? O sea, pero eso hay que construirlo, ¿no? Hay que fortalecerlo. Es como un bebé que yo me imagino mucha gente que ve tus diseños, tus proyectos, se sentirán inspirados al verlos, ¿no? O mira, yo quiero hacer esto, o qué bonito, qué interesante, ¿no? Lo que hace Ángela, o lo que hace Elian en Argentina, o no sé, Danisa, ¿no? En Chile, no Mm, sé. Entonces, bueno, hay de lo de Jean-Luc también, ¿no? Que es un activista, ¿no? También. sí. Bueno, muy interesante. Vamos a ver entonces si yo consigo. Tú puedes me mandar esta grabación después porque ahí voy a partir un poco de esto Sí, para hacer ahora te lo envío. escribir el capítulo. Sí. ¿Y cuáles los tiempos que tenemos? ¿Cuándo piensas lanzar este libro, más o menos? ¿Sabes algo? Eh, ¿Para el próximo año, la próxima conferencia? No. ah, Sí, pero claro, tenemos que entregar mucho antes, sí, sí. pero Sí, dime cuánto tiempo tú necesitas y a mí me gustaría que en un mes, si se puede, ¿no? ujú, Lo podamos, está bien. podamos tener un texto ya y lo podamos conversar ahora, como